Capítulo 10 de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Estamos estudiando Marcos, estamos caminando a través del Evangelio de Marcos. Marcos 10, y vamos a estar leyendo del verso 1 al 16. Marcos 10, versos 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y otra vez se le reunieron las multitudes. Como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, explicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, nos acercamos ahora a tu palabra con corazones humildes y vidas necesitadas, buscando en ella el pan espiritual que necesitamos, la guía. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Háblanos, Señor, a nuestras vidas. Danos el pan que necesitamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por Cristo nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén.
Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hemos oído estas palabras muchas veces. La oímos en cada ceremonia de matrimonio. La oímos cada vez que hablamos del matrimonio. Y seguimos asistiendo a bodas y las seguimos escuchando. Pero, ¿qué quiso decir el Señor realmente? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones en nuestras vidas de esta palabra? Quiere decir que uno no puede divorciarse nunca, bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿y qué de aquellos que están en relaciones abusivas? ¿Qué de aquellos, de aquellas, mejor dicho, están recibiendo esto? Sí, porque los latinoamericanos somos bien machitos. Bien machitos con la mujer, pero no se meten con uno que les puede dar de regreso. ¿Qué de aquellos? ¿Qué de aquellos? Porque hermano, esta palabra no es fácil. Y no solo no es fácil, se pone peor. Porque más adelante el Señor le dice a sus discípulos: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. ¡Ay, ay, ay! No solo está duro, sino que se pone peor. ¿Qué de aquellos que se han divorciado? ¿Qué de aquellos que han estado en una relación que no funcionó? En una familia que se disolvió, que se quebró. Y se han vuelto a casar. O están pensando en volver a casarse. Hermanos, esta palabra es dura. Y uno se pone a pensar, ¿qué fue lo que el Señor quiso decir aquí? Tal vez, ¿será eso? ¿Será que el matrimonio es una unión completamente inseparable? Que todo aquel que alguna vez ha estado casado permanece, aunque no lo quiera, aunque se hayan divorciado legalmente y aunque no vivan juntos, permanece espiritualmente unido a su primer esposo o a su primera esposa para siempre. ¿Será que aquellos que están en relaciones abusivas, sufriendo tal vez abuso físico o abuso psicológico, verbal, o los dos, tienen que aguantarse ahí hasta que el abusivo se muera? ¿Será que al Señor no le importa nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, la condición humana?
la dificultad de estar en una relación que no funciona. Hermanos, ¿y qué del Jesús bondadoso, lleno de amor y de gracia, que vemos en otros pasajes de los evangelios? Hermanos, yo creo que necesitamos examinar este pasaje de cerca y con mucho cuidado. Sí, de cerca y con mucho cuidado. La palabra del Señor nos dice que Jesús estaba enseñando y predicando. ¿Y quién? Adivina quién se apareció. Los 6 del solar. Los archienemigos de Jesús. Los fariseos, los escribas y los sacerdotes. ¡Buah! Aquellos que están siempre conspirando para destruir al Señor. Maestro, tenemos una pregunta para ti. ¿Es legal? ¿Es lícito? ¿Es permitido que un hombre se divorcie de su esposa? A ver, ¿qué opinas tú, Señor? ¿Y de dónde sale esa pregunta? Verán, los fariseos tenían un debate entre ellos en aquella época. Habían 2 escuelas, como 2 partidos políticos, liberal y conservador. Tenían sus 2 escuelas, tenían sus 2 partidos políticos. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y la escuela de Shammai, el maestro Shammai decía, un hombre no se puede divorciar de su esposa a no ser por causa de una inmoralidad sexual. De una cosa sexual muy vergonzosa, muy terrible. Solo en esos casos puede haber divorcio. Pero el maestro Hillel era medio hispano. El maestro Hillel decía, un hombre se puede divorciar de su esposa por cualquier razón. Aún porque ella le queme la comida. Y los fariseos debatían unos con otros, puro macho, ninguna mujer en la discusión. Los fariseos debatían unos con otros cuáles eran las razones por las cuales un hombre se podía divorciar de su esposa. El partido de Shammai, no, solo si ella hace una inmoralidad sexual. El partido de Hillel, no. El hombre tiene completa autoridad de divorciarse de su esposa por cualquier razón que él considere justificable. Y la esposa, ni por ahí en la discusión. ¿Se dieron cuenta? La esposa, ni por ahí en la discusión. Una discusión entre aquellos que tenían la autoridad. Una discusión entre aquellos que tenían el poder. Una discusión entre aquellos que estaban en la posición de manejar la ley y de interpretarla para su propia conveniencia. Y esta es la gente que llega delante del Señor y le dice, maestro, a ver, ¿de qué lado te vas a poner tú? ¿Del lado de Shammai o del lado de Hillel? Maestro, dinos cuál es tu posición al respecto de la pregunta del debate teológico que tenemos aquí sobre el divorcio. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Hermanos, hoy en día el divorcio es un proceso legal. Y el certificado de divorcio lo emite un juez.
Pero ¿saben que en aquellos días, ¿sabían quién emitía el certificado de divorcio? El marido. El marido emitía el certificado de divorcio. El día que no le gustaba algo, el día que a la mujer no le parecía, el día que ya la veía que ya no estaba tan dura, el día que sucediera cualquier cosa que desde su punto de vista la consideraba indigna de ser su esposa, el día que él le diera la gana, por la razón que le diera la gana, el hombre podía agarrar un pedazo de papel y una pluma. Por este medio, yo, fulano de tal, me divorcio de ti y te tienes que ir de la casa. Venga. By the way, los niños se quedan conmigo. Porque el padre tenía la custodia de los hijos. Una sociedad donde la mujer valía muy poco. Una sociedad donde el hombre tenía la capacidad, la autoridad legal de disponer de su esposa como le diera la gana. Una sociedad donde la mujer no tenía ninguna protección. Una sociedad donde aquellos que estaban en la posición de poder, donde aquellos que manejaban la ley, donde aquellos que tenían el conocimiento de las Escrituras podían manejar las cosas de la manera en que aquellos, las mujeres, aquellos que no tenían educación, aquellos que no tenían estatus legal, aquellos que no tenían voz, eran tratadas como una propiedad. Sí, como una propiedad. Mi buey, mi mulo, mi burro, mi mujer. Así. Una sociedad, hermanos, ¿y quiénes son los que sufren? Los niños también sufren el trauma del divorcio. Hermanos, una sociedad donde se abusaba de la persona que estaba en la posición más vulnerable. Una sociedad donde se abusaba de la persona que estaba más indefensa. Una sociedad donde aquellos duros de corazón, el Señor les dijo, por causa de su obstinación, obstinados, duros de corazón, abusaban de aquellos miembros de la sociedad, de las mujeres que estaban desprotegidas completamente. Esa es la sociedad en la que Jesús vivió. Y esa es la gente que vino delante del Señor a hacerle esta pregunta. Y Marcos nos dice que vinieron para probar al Señor. Como un test. ¿A probar qué? Hermanos, ¿ustedes sabían que Juan el Bautista le cortaron la cabeza por hablar del divorcio? Sí, se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Y adivinen dónde estaba el Señor. En el territorio de Herodes Antipas, el mismo que había mandado a matar a Jesús, a Juan por el divorcio. Porque Juan habló en contra de su divorcio. Tal vez eso era lo que ellos venían a probar. A ver si Jesús dice una cosa que lo compromete. Y lo llevamos delante de Herodes que lo mate como lo mató a Juan. O tal vez para probar de qué partido político el Señor se iba a poner, del lado de Gilel o del lado de Shammai. O tal vez,
para probar hasta dónde se puede manipular la ley, hasta dónde se puede manipular lo que la Biblia dice para salirnos con la nuestra y para hacer lo que nos conviene a nosotros. Bueno, no son esos los problemas que vemos en nuestra sociedad hoy. No son esos los mismos problemas. Una sociedad donde el más débil es abusado por el más fuerte. A veces la mujer es abusada, pero a veces el hombre es abusado también. Abusado físicamente. ¿No lo creemos? Mi esposa hizo un estudio sobre el abuso doméstico hecho contra el varón. Y aunque ustedes se sorprendan, hay bastante. Abuso físico y abuso verbal. Una sociedad donde abusamos del más débil. Una sociedad donde nos aprovechamos de cualquier, dice en inglés, loophole. Nos aprovechamos de cualquier oportunidad en el sistema legal para salirnos con la nuestra. Una sociedad donde torcemos la ley y la interpretamos y la acomodamos para la conveniencia de aquel que no quiere vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Una sociedad, mi hermano, en una palabra, egoísta. Sí. Egoísta. Eso lo vemos hoy también. Abuso del débil, dureza de corazón, obstinación y el deseo de probar a Dios. De probar a Dios. De ver hasta dónde nos podemos salir con la nuestra. De ver si Dios va a hacer algo. De ver si es que es verdad que Dios me va a castigar. De ver hasta dónde puedo yo torcer la ley y manipular lo que la ley dice o lo que la Biblia dice para salirme con la mía. Queremos saber cuántas cervezas nos podemos tomar o cuántos vasos de vino, copas de vino nos podemos tomar antes de pecar. Sí, yo sé que emborracharme es pecado, pero ¿hasta cuántas copitas cree usted, pastor, que yo me puedo echar? ¿No es eso probar a Dios? ¿Hasta cuántos platos nos podemos comer antes de pecar de gula? ¿Hasta dónde podemos nosotros manipular lo que la Biblia dice? Hermanos, yo lo he visto gente que, pero fíjese, aquí la Biblia dice, son unos expertos en la Biblia para encontrar lo que pueden hacer y hasta dónde pueden hacer las cosas que ellos quieren hacer y justificarlas porque no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué le respondió Jesús? Ajá. Lo que Dios unió, no lo separe. El hombre. El hombre. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? El marido. ¿De cuál hombre está hablando Jesús aquí? ¿Quién era el que escribía el certificado de divorcio? El marido, el hombre, lo que Dios unió, usted no lo puede deshacer. Yo sé por dónde viene. Y yo sé por qué me están haciendo esa pregunta, pero déjenme decirles algo. Mr. Fariseo, usted no está en posición de escribirle un papelito a su esposa por cualquier razón que usted se le antoje y dejarla completamente desamparada. Porque si usted cree que puede tomar la ley de Moisés y usarla para eso, está completamente equivocado.
Déjeme decirle algo, Mr. Fariseo. Usted no tiene ninguna autoridad delante de Dios para escribir un pedazo de papel y poner a su esposa en la calle. Y cualquiera que lo haga es culpable delante de Dios y es culpable de adulterio delante de Dios. El Señor está protegiendo a aquellas que no se podían proteger. El Señor le está diciendo a los que tienen el poder, los power brokers, ustedes no pueden usar su posesión para salirse con la suya. Ustedes no pueden usar su posesión para abusar al indefenso. Ustedes no pueden usar su posesión para justificar la injusticia. Ustedes no pueden usar su posición para abusar a sus esposas. Ustedes no pueden usar su posesión para echar a una mujer en la calle y dejarla completamente desamparada. Porque en aquella época, mi hermano, no había welfare. No había asistencia social. No había SIWA, Calgary Immigrant Women Association. No había nada de eso. La mujer estaba completamente a expensas de que el hombre se levantara un día y no le gustara algo y le firmara su carta y la dejara en la calle. El Señor le dice, yo sé por dónde vienen. Y yo sé la intención de su corazón. Y yo sé por qué me están haciendo esta pregunta. Y déjeme decirle algo. En el momento que ustedes despida a su esposa y la ponga en la calle con un papelito firmado, usted es culpable de un pecado terrible delante de Dios. Y usted no puede usar la ley de Moisés para justificar la injusticia. No han leído, dice el Señor, en el principio. Cuando el Señor lo hizo en el principio de la creación, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. El Señor está diciendo, el divorcio existe por la necedad de ustedes. Pero Dios tiene un plan mejor. Dios tiene una intención mejor. El plan de Dios es mejor. La voluntad de Dios es mejor. Porque el matrimonio no es simplemente un contrato legal. El matrimonio es la unión física y espiritual designada por Dios desde el principio. El matrimonio es una buena idea porque el Señor lo inventó. Porque es la idea de Dios. Porque en el principio de la creación, Génesis, y vio Dios que era bueno. Y al terminar la creación y hacer al hombre y hacer la mujer, y que el hombre tomó a la mujer y dijo, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y se unió a ella. El Señor vio que todo era bueno en gran manera. Hermanos, ¿y qué nos dice el Nuevo Testamento? Nos dice, grande, hablando del matrimonio, grande es este misterio. Pero yo lo digo de Cristo y de la iglesia. Y la fiesta, la más grande fiesta que va a haber en la historia del universo. La gran fiesta
que va a haber cuando el Señor venga en poder y gloria. Y venga la consumación del reino de Dios. Va a ser una fiesta de bodas también. Las bodas del Cordero. La unión de Cristo con la iglesia. Hermanos, el matrimonio es una buena idea. Porque es la idea de Dios. Y en el principio Dios lo vio que era bueno. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice es un reflejo de la unión entre Cristo y su pueblo. Y en el Apocalipsis lo vemos como una imagen de la consumación de la unión de Cristo con la iglesia. Hermanos, el matrimonio es un pedazo del paraíso de Génesis. Y es un anticipo del reino de los cielos. Es bueno. Es la idea de Dios. Hermanos, Dios todavía tiene cuidado de los vulnerables. Dios todavía tiene cuidado de los abusados de esta sociedad, de los débiles, de aquellos que no se pueden defender, de aquellos que la ley no protege, de aquellos que están desamparados, de los descamisados. Sí, así como Jesús reprendió a sus discípulos. ¿Qué tiene que ver este pasaje de los niños aquí? Lo mismo. Gente sin estatus, gente sin poder, los débiles, los vulnerables, los menospreciados de la sociedad, los que se pueden patear y nadie los defiende. Eso, así eran los niños también. El Señor dice, no los traten así. Déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios todavía se preocupa por los débiles. Dios todavía se preocupa por los descamisados. Dios todavía se preocupa por aquellos que están sufriendo. Dios todavía se preocupa por la mujer que está en una relación abusiva. Dios todavía se preocupa por el hombre que está en una relación abusiva. Dios todavía se preocupa por aquellos que están sufriendo violencia física. Dios todavía se preocupa por aquellos que están sufriendo abuso verbal. Dios todavía se preocupa por los niños que no tienen que comer. Dios todavía quiere ser el esposo de la viuda y el padre del huérfano. Y Dios todavía nos dice, yo tengo un plan mejor. Mi voluntad es mejor. Mi idea, la idea original que yo tuve en el principio es mejor. Hermanos, podemos vivir la vida de dos maneras. Tratando de encontrar la manera de salirnos con nuestra propia voluntad. O siguiendo la voluntad perfecta de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, Dios tiene un plan mejor. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es mejor. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. La voluntad de Dios es lo mejor para tu familia. La voluntad de Dios es lo mejor para tu matrimonio. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestra sociedad. La voluntad de Dios es lo mejor para este país. Porque la voluntad de Dios es mejor. Hermanos, ¿no se dan cuenta? Este pasaje no es solo al respecto del matrimonio. Es al respecto de todo, de todas las áreas de nuestra vida. Dios nos invita a una vida mejor, a un matrimonio mejor, a una sociedad mejor, a una familia mejor, a una vida familiar mejor. Si nosotros estamos dispuestos a abrazar su plan original, su voluntad para nuestras vidas. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo les ruego que cada uno de ustedes
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, te preocupas por aquellos que sufren, por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están indefensos, por aquellos que son víctimas de las injusticias de esta sociedad, de maltrato, de abuso. Tú tienes cuidado de ellos. Tú sufres por ellos. Y tú te ofendes, te indignas cuando ves el abuso y la opresión del más fuerte sobre el más débil. Y gracias, Señor, porque tu voluntad es mejor, porque tu plan es mejor, porque lo que tú diseñaste desde el principio es lo mejor. Pero por la dureza de nuestros corazones, a veces vivimos en conflicto con tu voluntad. Ayúdanos a entender que tu voluntad es mejor, que el plan, la idea que tú tenías desde el principio para la familia, para el ser humano, para la sociedad humana, es lo mejor. Que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Bendice a aquellos que te buscan. Consuela a aquellos que están o han estado en relaciones disfuncionales, en relaciones que no funcionaron, en relaciones marcadas por abuso y sufrimiento. Conforta, consuela y perdona a aquellos que han sufrido el trauma de ver su familia disolverse. Y hazles sentir que tú les amas, que tu plan para sus vidas es lo mejor, y que al que a ti viene tú no le echas fuera. Bendito sea tu nombre. Amén. Hermanos, cada caso es un caso. Si tú tienes preguntas al respecto de la voluntad de Dios para tu vida, yo te invito a que te acerques. Dios te ama y su voluntad para tu vida es lo mejor. Cantemos una alabanza más.